Amén, gloria a Dios. Alabamos y bendecimos el santo nombre de nuestro Señor. Hoy martes 29 de junio del 2021. Primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida que nos regala para poder nosotros caminar en este planeta Tierra, esforzándonos por hacer su voluntad. Gracias le damos al Señor Dios Todopoderoso porque nos da salud y nos da el gozo que viene de Él, que es el que nos da fuerzas. Gracias también quiero dar a mis hermanos que durante el día me han estado haciendo llegar saludos y alguna forma de expresar su compañerismo, su cariño, y por eso me he sentido en la necesidad de salir hoy día a dar gracias primeramente públicamente a mi Padre Celestial y también a mis hermanos de la fe en Cristo Jesús, que conocen el ministerio del pastorado. Gracias a Dios que me honró con ese privilegio, ese honor inmerecido de haberme llamado para desarrollarme en este ministerio, el cual día a día me esfuerzo en querer hacerlo conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Saludos, reconocimientos y aún el honor que se merecen todos mis hermanos consiervos en el Señor, a mis hermanos líderes de las iglesias evangélicas cristianas del Perú y del mundo, que es reconocido su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio muchas veces, su trabajo en cumplir el llamado que Dios hace arder en sus corazones. Me aúno y también desde aquí, desde este humilde lugar en Independencia, Lima, Perú, un saludo fraterno, un abrazo en el nombre del Señor, por este medio a la distancia, pero en el Espíritu, hermano, podemos sentir el gozo del Señor, porque el Señor a través de su Espíritu nos une. Saludos a todos mis hermanos que se encuentren fuera de Lima y fuera del Perú, en otros países donde usted se encuentre, hermano, ahí usted ya lo sabe. Reciba un fraterno y caluroso abrazo de su hermano, su humilde servidor Samuel Ciancas Beltrán. Quisiera, hermano, honrar a Dios y honrando a Dios también, más que, como decía al comienzo, que darles reconocimientos humanos, que ya lo deben haber recibido muchos de muchas maneras, hoy día, más tarde, mañana, porque una fecha bíblicamente no hay para hacer alto y celebrar el día del pastor. La Biblia no señala una fecha. Los hombres hemos puesto fechas. Algunos lo celebran en estas fechas, otros lo celebran en otras fechas. La fecha no es lo importante. Lo importante es que hay un ministerio y hay que reconocer, dice la Biblia, a los que sirven en el Señor. Y qué bueno que haya hermanos que dan su reconocimiento a los hombres de Dios que se desarrollan en algún ministerio de liderazgo en la iglesia. Para ellos, mis hermanos,
yo más que darles palabras de halago humano, quisiera compartirles una pequeña porción de la palabra, y voy a ser breve en esta oportunidad, hermanos, porque también la hora me gana. El tiempo me gana, ya estoy cerca a las 7 de la noche que tengo que empezar mi culto de oración en la iglesia donde yo congrego con mis hermanos. Así que voy a esforzarme por ser breve, amados hermanos, y espero ustedes también me comprenderán. Pero no podía dejar de compartir un tiempo alrededor de la palabra de Dios en gratitud a mi Padre Celestial por este regalo inmerecido que Él me ha dado de haberme levantado y ordenado como pastor en una pequeña grey, de lo cual yo estoy muy agradecido porque me ha rodeado de hermanos que verdaderamente yo siento en ellos un sincero cariño y amor fraternal, que sé que eso lo cultiva y cada día lo alimenta es el amado Espíritu Santo que mora en ellos y que mora en mí. Quiero compartir, amados hermanos, en gratitud a Dios, un pasaje en la Biblia justamente del llamado de Dios a los líderes de la iglesia, simbolizados en el título del pastor. La palabra del Señor vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer 4 versículos, del versículo 1 al versículo 4, y creo que para hoy será suficiente. Con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, la Biblia dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabada y bendecida sea la palabra de Dios, que yo puedo entender que esta es una palabra que Dios da a todos aquellos que anhelan y que se han involucrado en el ministerio del liderazgo de la iglesia, aquellos que aquí la Biblia los llama ancianos, que significa hermanos maduros en la fe, en las cosas de Dios, que ya están preparados, capacitados y son responsables para cuidar la grey de Dios, para cuidar la iglesia de Dios, para cuidar a los hermanos más nuevos que van naciendo en el Espíritu y que necesitan como niños ser guiados para que un día ellos también crezcan y lleguen a ser también ancianos, maduros en la fe y hagan lo que hicieron con ellos. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. La Biblia aquí, hermano, nos habla justamente del liderazgo representado o simbolizado en este título del pastor. Yendo un poco a la concordancia de la Biblia, buscando qué dice la Biblia sobre el pastor, y la Biblia encontramos que, hermano, no lo voy a discernir todo, pero por lo menos podamos apreciar lo que la Biblia dice sobre el pastor. Primero, la Biblia nos habla el pastor como un oficio humano, o sea, el pastor natural, el pastor que usted ve en el campo pastoreando ovejas u otro tipo de ganados. Y nos cita ejemplos de esa clase de pastores,
en la Biblia. Nos habla de la responsabilidad que tienen estos pastores, viéndolo en el ámbito natural. Se ve, según la Biblia dice, que estos pastores son los responsables de buscar el pasto para el rebaño. Son responsables de proveer agua para el rebaño. Son responsables de proteger al rebaño. Son los responsables de buscar a las ovejas que están perdidas. Son responsables de cuidar a las ovejas cuando están heridas. Son responsables de conocer a las ovejas. Son responsables de saber qué le está pasando a las ovejas. Son responsables también de trasquilar a las ovejas. Amén. También la Biblia nos dice que eso simbolizado en el ministerio del pastorado. Dios nos pone que en el Antiguo Testamento como ejemplos, Josué fue una persona que llevó ese llamamiento de Dios para pastorear al pueblo de Israel después de Moisés. También lo fue David, llamado el pastor de Israel. Tenemos, hermano, ahora Dios también se presenta simbólicamente como un pastor. En la Biblia, en el Salmos 23:1, Dios es llamado pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23:1, recitando una hermosa poesía. Y también la Biblia en el Salmo 95:7 dice que nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado. La Biblia dice que Dios fue el pastor de su pueblo en el Éxodo. Él mismo pastoreó a su rebaño, a su pueblo, rumbo a la tierra prometida. También la Biblia nos dice que Dios cuida de nosotros como un pastor cuida del rebaño. También en el Nuevo Testamento, la Biblia llama a Jesucristo como pastor. La Biblia dice que en Juan 10:11-14, que Jesús es el buen pastor. Amén. En Hebreo dice que Él es el gran pastor. En 1 Pedro 5:4, como hemos leído, dice que es el príncipe de los pastores. Y en 1 Pedro 2:25 dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces vemos, hermano, que Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el pastor de su rebaño, nuestro pastor. Ahora también dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús actuó como un pastor. Amén. Dice que Él dio su vida por sus ovejas, hermano. Mire ese amor de ese pastor. Él dio su vida por sus ovejas. Tiene compasión por sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Busca a sus ovejas. Dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y también dice que Él nos juzgará como un pastor. Escrito está esto simbólicamente en Mateo 25:32. Ahí se ve al pastor separando, dice, a las ovejas, a su rebaño a la derecha y a los cabritos que representan a los rebeldes hacia la izquierda. En un día juzgará al rebaño. Entonces, hermano, con esta breve introducción de lo que la Biblia dice, hermanos, del pastor natural, de Jehová como pastor, de Jesús como pastor. ¿Y qué dice la Biblia en este pasaje que hemos leído en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1-4 del pastor? Porque también la Biblia, aunque no lo he indicado, hermano, habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hay buenos pastores y hay malos pastores. Hay pastores que se cuidan a sí mismos y no tienen cuidado del rebaño. Hay un pastor que está escrito ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el cual finge de pastor, pero cuando ve el peligro, cuando ve las cosas difíciles, dice, abandona, tira la toalla y huye. No le importa lo que le puede pasar al rebaño. Pero el verdadero pastor, aquel pastor
que imita a Jesús, él da su vida por el rebaño. Amén. Vamos a ver, hermano, solamente a apreciar lo que dice la Escritura en este pasaje que leímos de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que en el versículo 1 y 2 vemos ahí el encargo que Dios hace a los ancianos de la iglesia, que son los líderes de la iglesia, a través de este llamado que hace por medio del apóstol Pedro, que les dice, les da el encargo, el cuidado de la grey. El cuidado de la grey. ¿Pero de quién es la grey? La grey no es del pastor. El rebaño no era de Pedro. El rebaño era de aquel que dio su vida por ese rebaño. Y aquel que dio su vida por ese rebaño se llama Jesús. Amén, hermanos. Entonces, pero los líderes que Dios levanta en las congregaciones son aquellos que son llamados por Dios para cuidar ese rebaño, que es rebaño del Señor. Por eso el Señor es que le marca las pautas a los líderes, le marca las pautas cómo tienen que llevar ese ministerio, cómo tienen que cuidar su grey. Y le sigue diciendo en el versículo 2, apacentad la grey que es de Dios. ¿Qué significa? Dice apacentar ahí. Dice apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. O sea, cuando le dice apacentar, les está diciendo cuidar. Entonces tenemos que entender que apacentar, como dice acá la Biblia, significa cuidar. ¿Qué tiene que hacer un líder en la iglesia de Dios, un anciano en la iglesia de Dios, un pastor en la iglesia, en la grey de Dios? Tiene que cuidar la grey de Dios. Dios se preocupa que los hermanos mayores tengan cuidado de los hermanos menores. Amén. Y le dice que eso lo tienen que hacer, no por fuerza. Tienen que cuidarlo, pero no por fuerza, no forzadamente, no sintiéndose que es una obligación. No, ese tipo de cuidado no le agrada a Dios. Amén. A Dios le agrada que se haga de la siguiente manera que dice la Biblia. Dice, sino voluntariamente. El que quiere cuidar de la grey de Dios, aquel que quiere servir a Dios, cuidando, apacentando su grey, tiene que hacerlo voluntariamente. ¿Qué significa? Tiene que hacerlo con voluntad. Tiene que hacerlo porque le gusta. Tiene que hacerlo porque le nace en el corazón. Tiene que hacerlo porque lo hace por amor a esas almas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, que de nada vale que hagamos cualquier cosa, hermano, que pueda parecer que es aún más allá de lo natural, sobrenatural, que puedas tener dones, que puedas tener profecía, que puedas aún hacer sacrificios, que puedas, hermano, hacer tantas cosas que pueden ser súper especiales, pero si no lo estás haciendo por amor, no tiene valor para Dios. Por eso es que vamos a ver, hermano, aquí en San Juan capítulo 21, mira, antes Jesús de darle ese encargo de pastorado a San Pedro, hermano, Jesús primero le indaga a Pedro sobre algunos requisitos que son necesarios. O sea, Jesús no le encarga, hermano, esta misión tan delicada a una persona para que lidere, para que esté al frente, para que cuide a su grey, que él ha ganado con precio de su sangre. Él valora mucho la vida de sus pequeñitos y por eso es que no se lo va a confiar a cualquiera. Por eso Jesús probó primero a Pedro para ver si Pedro estaba capacitado para asumir esa responsabilidad. Mira este diálogo que tiene Jesús con Pedro
En San Juan 21:15 en adelante, Jesús dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, que significa cuida mis corderos, que significa cuida mi rebaño. Pero volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le estaba ya, hermano, grabando en su mente y en su corazón que si Pedro estaba capacitado para amar a Jesús, también estaba capacitado para amar a su grey, a su rebaño. En el versículo 17 le vuelve a decir, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos, amado hermano, que Dios quiere que ese llamado al ministerio de ser un anciano en la iglesia, de ser un líder para servir a Dios en la iglesia, es sirviendo a sus pequeñitos, cuidando de ellos, pero que debe ser con voluntad, con amor, que nos nazca del corazón. Seguidamente le dice: cuidado. Y esto lo dice a cualquiera que hoy pueda estar desarrollándose en este ministerio, hermano, de liderazgo, sirviendo al Señor. Cuidado, dice el Señor. No lo vayan a hacer por ganancias deshonestas. ¿Sabe, hermano? Este servicio para el Señor no es para buscar lucro, no es para buscar ganancias. Si usted quiere servir al Señor, lo va a servir al Señor por amor a las almas, que Él también mostró su amor por ellos. No lo va a hacer usted como si fuese un trabajo, como que usted fue a la universidad, a un instituto y estudió una profesión, y después con esa profesión en la vida secular usted va y busca un trabajo porque lo necesita, es cierto. Pero en la vida espiritual no puede ser por lucro, tiene que ser por amor a las almas. Amén. Sigue diciendo el Señor en este texto que hemos leído, que tiene que ser con ánimo pronto, con ánimo pronto, con ánimo pronto, que significa, hermanos, compasión. Cuando usted va a servir al Señor en este ministerio, tiene que ser porque usted siente pasión por servir en ese área, en ese ministerio al Señor. Yo le quiero poner un ejemplo nada más, de los muchos que hay en la Biblia y aún en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando usted tiene esa pasión por las almas, hermano, como dijo Jesús, para mí, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando usted pone por encima el servicio en este ministerio, por encima de las cosas naturales. Los discípulos habían llegado a Samaria y llegó el momento y la hora en que sintieron hambre. Y se fueron a un lugar del pueblo a buscar comprar cosas para comer. Pero Jesús se quedó. Se sentó en un lugar y de pronto se encontró con la mujer samaritana sacando agua en el pozo. Y Jesús se puso
a trabajar en la vida de esta mujer. Conocemos la historia y sabemos el final de la historia, que en ese trabajo de Jesús, cuando regresan los discípulos trayendo los alimentos y Jesús estaba ahí ocupado con la mujer samaritana, lo invitaron a Jesús para que venga a tomar sus alimentos. Pero ahí Jesús le dijo, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda este tiempo, este momento, esta conversación con esta mujer. Tengo que llevarla hasta el final, hasta que se cumpla el propósito para el cual Dios me ha puesto el hablar con esta mujer. Y sabemos el final, que esta mujer se convirtió a Cristo y fue inmediatamente, le contó a sus vecinos y vinieron los samaritanos y muchos de ellos creyeron en Jesús y le pidieron a Jesús que entrara a Samaria, a su pueblo, y se quedara con ellos. Y ganó almas el Señor para el reino de los cielos. Tiene que haber ánimo, eso tiene que haber en el sentir de un verdadero líder, un pastor, en el área que quieras desarrollarte. Si tú decides servir al Señor, tu servicio tiene que estar por encima de las cosas naturales. Le sigue diciendo el Señor a través de Pedro a todos aquellos que eran líderes en ese tiempo y que la palabra sigue viva, actual para este tiempo: no lo hagan como teniendo señorío. No se conviertan señores en la grey de Dios. Dios no pone a los líderes, Dios no pone a los pastores para que sean directores, para que sean señores, y menos para que los enseñoreen. Cuidado, que ahí muchas veces caemos, hermano, en ese error, en ese pecado, que muchas veces estamos queriendo atraer la atención, en vez de llevar la atención de las almas a Cristo, hacia Dios, queremos que ellos tengan nuestra atención, y muchas veces hasta queremos tenerlo dependiente de nosotros. El deber de un verdadero, de un buen pastor, es hacer como hacía Jesús. Jesús llevaba a todos que levanten su mirada hacia el Padre Celestial que está en los cielos. Él decía: yo no hago nada de mí mismo. Yo no hablo nada de mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Lo que el Padre me dice que enseñe, eso enseño. Y eso debe ser la labor de un pastor, hermanos. No tener señorío sobre los demás, sino más bien dice, siendo ejemplo de la grey. Un líder, hermanos, en la iglesia, un pastor en la iglesia, en vez de tener señorío, en vez de enseñorearse en la grey, debe ser una persona que enseña, dirige, pastorea haciendo. Lo hace con el ejemplo, siendo ejemplo de la grey. El pastor no debe decir: hay que hacer esto, hagan esto, háganlo así. No, un verdadero líder, un buen pastor, debe decirle a la grey: vamos a hacerlo, hay que hacerlo así. Se involucra, se hace parte del quehacer. Y alguien dijo que la mejor forma de predicar es haciendo. La mejor forma de enseñar es con nuestro testimonio. Que la gente pueda recibir esa palabra que vino de parte de Dios por el apóstol Pablo, cuando él dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que, amados hermanos, ahí tenemos estos preceptos que Dios nos da para que seamos vistos por Dios como buenos líderes, como buenos pastores que tienen el llamado y tienen el sentimiento y el corazón de Jesús en ese ministerio. Y para terminar, versículo 4 le promete a los pastores dos cosas. Uno, que ellos no están solos. Habla ahí de un pastor principal,
Dice en el verso 4 que hay ahí un príncipe de los pastores. Solo los pastores tienen un príncipe, tienen un principal. Él se llama el pastor de los pastores, señor de señores, rey de reyes. Él es el príncipe de los pastores. Entonces los pastores tenemos un principal. Y esto, hermano, se ve un poco en Apocalipsis. Vamos a ver, mira, en Apocalipsis capítulo 1. Rápido, nomás lo voy a leer, hermano, y que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. En Apocalipsis capítulo 9, 1, versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esa voz me decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí comienza ese misterio, hermano, que usted va a ver cómo viene un premio, una recompensa y también una cobertura de parte de Jesús para este ministerio de liderazgo. Dice: y en medio de esos 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Mire, hermano, el develamiento de este misterio del candelero y las 7 estrellas está aquí en este versículo 20. Le dice Jesús: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿En dónde? En su mano derecha, en su diestra. Y de los 7 candeleros de oro que has visto en esta visión, es esto, le dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Si nosotros seguimos estudiando Apocalipsis, hermano, vamos a encontrar que estos ángeles de las 7 iglesias son los líderes de estas 7 iglesias que habla aquí, que son en Asia: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de estas iglesias tenía un ángel. ¿Y quiénes eran esos ángeles? Eran los líderes de esa iglesia, eran los pastores. Y le dice: y tengo también en mi mano los 7 candeleros que has visto. Esas son las 7 iglesias. En las manos de este príncipe de los pastores están la iglesia. En su mano están los pastores. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces los pastores no están solos. Los líderes que hacen la obra de Dios no están solos. Están en las manos de Jesús. Su grey, su iglesia está en las manos de Jesús. Estamos en las manos de Jesús. Y por eso tenemos que trabajar con seguridad y confianza. Y dice en este versículo 4: cuando aparezca el príncipe de los pastores. Estoy en 1 Pedro 5:4, terminando el versículo y el mensaje que estamos dando. Dice el verso 4. Por eso decía que ahora aquí hay una recompensa, hermano. Hay una promesa de una recompensa eterna para los que sirven a Dios cuidando de su grey. ¿Y cuál es esa recompensa? Vamos a leerla. Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando Cristo venga, hermano. Alégrate, tú que estás sirviendo a Dios. Alégrate. Y si esta palabra
que hoy está dando por mi boca, Dios, te ayude a enderezar, a corregir lo torcido, a perfeccionar tu servicio en el ministerio en buena hora, que Dios nos haya dado esta palabra en este día en que hacemos un alto y que no debe ser solamente para recibir honores, que mejor es recibir la palabra de Dios. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Tú, pastor, que estás trabajando en la obra de Dios, que sabe Dios cuántas cosas pasan para servir al Señor, que muchas veces aquí en la tierra no vas a recibir recompensa. No estés esperando, hermano, que porque sirves a Dios vas a vivir en el país de las maravillas. No, la Biblia dice en el Salmo, los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. Cosechando irán, llevando sus gavillas al Señor. Y ese día, hermano, ¿qué importa si en 100 años que puedes vivir en esta tierra no recibes nada de recompensa, hermano? Pero tendrás una recompensa por la eternidad, que Dios te coronará, te pondrá la corona incorruptible de gloria. Alabado y bendecido sea el nombre. Feliz día a mis hermanos consiervos en la obra del Rey, que están sirviendo día a día al Señor. Seas pastor, seas profeta, seas evangelista, seas salmista, en el área donde te estés desarrollando, aún seas un diácono, aún seas, hermano, la persona que está sirviendo a Dios ahí en la casa de Dios, como un levita, aún haciendo la limpieza de tanta manera, que servimos a Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Sigue sirviendo a Dios, que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Ya viene la recompensa. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Hasta aquí nomás me quedo, porque ya me toca ir también a celebrar mi servicio de oración hoy martes con mis hermanos en la iglesia, donde Dios me ha juntado con hermanos de la fe para congregarnos. Y los martes tenemos culto de oración. Dios me lo bendiga, hermano. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Feliz día a los pastores, a los líderes de la iglesia del Señor. Amén.